Bien, vamos a realizar el trazo del lado delantero y sobre ese trazo del lado delantero estamos para realizar el trazo del lado posterior del pantalón sanitario en el segundo modelo. Muy bien, una vez que ya hemos realizado el trazo delantero, vamos a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. Bien, primero, vamos a desarrollar la parte del fundillo del lado mayor, ¿ya? La parte del fundillo del lado mayor. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es, por ejemplo, eh, le vamos a dar aquí, a ver, un ingreso, ¿ya? Un ingreso de, del punto D, vamos a ingresar 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. Aquí le voy a poner el puntito, ¿ya? Y le vamos a poner, a ver, el punto, vamos a empezar con el punto X. Sí, el punto X. ¿Cuánto hemos ingresado de D para hacer el lado posterior? Hemos ingresado 2 centímetros. Entonces, ahora, con el plumón de color negro, yo voy a realizar el trazo del lado posterior. ¿Ya? He entrado 2 centímetros, aquí está el punto X. Del punto X voy a trazar una línea diagonal hacia el punto E, que está acá. Entonces yo agarro mi reglita, ¿ya? Y voy a unir el punto X con el punto E, de esta manera, ¿ya? A ver, una vez que yo una estos dos puntos elementales, voy a tener que prolongar una línea hacia la cintura. E con X, aquí están a la vista. Coloco bien mi reglita y plan, le mandamos ahí una línea que no tiene medida, ¿ya? He unido X con el punto E. Esta línea de acá la he prolongado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Enseguida, como estoy realizando el desarrollo del tiro mayor, lo que necesito es sacar la 12ª parte del contorno de cadera. Nosotros hemos estado trabajando el contorno de cadera 94, ¿sí? Y le tenemos que dividir entre 12. Como estamos realizando el trazo con las mismas medidas del primer modelo, al efectuar la operación de, mejor aquí les enseño el papelito, la fórmula, ¿no? 94 centímetros dividido entre 12 me sale a 7,8 milímetros. Entonces, este resultado de la 12ª parte de cadera, que son 7,8 milímetros, lo tengo que colocar del punto E, ¿ya? Hacia la línea que estamos prolongando, sería 7,8 milímetros, 7,8 milímetros. Aquí está el otro puntito. Y ese puntito le vamos a poner, a ver, el punto P. Acá va a estar, acá arribita va a estar el punto P. ¿Cuánto le hemos puesto acá? 7. Desde acá hemos medido los 7, ¿ah? Desde el punto E. Entonces le vamos a poner 7,8 milímetros, ¿ya? Desde el punto E, no se olviden. Ahora, esta misma cantidad le vamos a poner de E en la línea diagonal. Entonces, de nuevo, agarro mi regla, pongo yo aquí en el punto E y le voy a marcar 7,8, 7,8 que está por acá. Y acá tendremos el punto R. Ya está. ¿Cuánto hemos subido? Desde acá hemos subido, a un costadito le vamos a poner para no olvidarnos, 7,8. Una vez que yo tengo ya esos dos puntos, el punto R con el punto E, inmediatamente agarro mi regla, ¿no? La reglita de sisa, a ver, la reglita de sisa, y voy a unir R con P, o voy a unir P con R. Pero acá sí tengo licencia, escuchen bien, tengo licencia
de poder pasar, inclinar un poquito mi regla, ¿ya? Pero lo importante es que yo una este punto P con el punto R y muchas veces se me va a pasar un poquito. Lo importante es que se una la línea diagonal. Lo importante es que se una la línea diagonal. Acá lo voy a remarcar bien esta línea diagonal que va a venir a ser, ¿no es cierto?, la línea que vamos a trabajar ya el lado posterior. Ya lo estoy remarcando bien, un poquito más doblecito. Bien, ahora, del punto P, ¿ya? Vamos a unir al punto V, pero ¿con qué regla? Con la regla pantalonera. Y le vamos a poner de esta forma, así, ¿ya? Tratando, ¿no es cierto?, de que sea una línea, miren, semicurva, ¿no es cierto? Es una línea semicurva, ¿ya? Entonces, el punto P con el punto V lo vamos a unir de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos observar toda la parte del fundillo mayor. Toda esta línea negra es la parte del trazo del lado posterior. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Con la reglita recta solamente vamos a unir con el punto V y el punto I. Vamos a remarcar que estamos trabajando con el trazo del lado posterior, ¿no es cierto? Se supone que yo ya tengo otro trazo del lado delantero, ¿ya? Porque esto lo vamos a recortar. Y luego voy a unir el punto W con el punto I. Entonces, si yo uno estos puntos elementales, ¿qué quiere decir? Que debe de tener el mismo contorno de botapié, la cuarta parte, y la cuarta parte del contorno de rodilla. El punto W con el punto C también lo vamos a unir, ¿ya? De esta forma. Así, todo negrito. Bien, ahora, ¿qué nos faltaría para poder decir ya está concluido el trazo del lado posterior? Recordamos que nosotros hemos ingresado, ¿ya? Nosotros hemos ingresado del punto D hacia el punto X, hemos ingresado 2. Esos 2 centímetros lo tengo que recuperar acá, en esta línea de cintura. Entonces, esta línea la tengo que prolongar. La vamos a prolongar de esta forma, así, derechita, y le prolongamos. Y aquí le vamos a medir, ¿cuánto? Los 2 centímetros que hemos entrado. Entonces pondré mi reglita en el punto O, ¿ya? Perdón, en el punto A los 2 y marco acá 2 centímetros. Una vez que yo tengo ya marcado, aquí vamos a darle otra flechita de color negrito, donde tenemos que salir los 2 centímetros que entré, ¿ya? Una vez que yo he entrado ya, perdón, he salido los 2 centímetros, ¿qué me queda? Agarrar mi reglita recta, ¿ya? Y vamos a unir con dirección a esta línea diagonal. Pero en esta línea diagonal hay algo importante que debemos de recordar. Que del punto X vamos a subir hacia Z, ahora vamos a poner acá punto Z, que vamos a subir 3 centímetros. Del punto X vamos a subir 3 centímetros. Aquí está la flechita y aquí están los 3 centímetros, la cantidad que vamos a subir. Entonces agarro mi regla, lo ubico en el punto X y marco los 3 centímetros que está acá. Esos 3 centímetros lo vamos a unir ¿a dónde? Hacia los 2 centímetros que hemos salido. Ajá. Acá nos faltaría ponerle un punto. A ver, ¿qué punto le vamos a poner? Le pondremos el punto Y. El punto Y. De A salimos al punto Y, 2 centímetros, que está acá. Entonces, con mi regla recta, solamente uno, Z con el punto Y, diagonal, diagonal. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos entonces. El punto Y va a unirse hacia el punto C. El punto Y se une hacia el punto C. Con línea recta. Agarro mi regla, le ubico en Y y marco hacia C. Entonces, miren, todo lo que está con el color negrito, hemos realizado
¿qué cosa? Nuestro trazo del lado posterior, ¿ya? Todo esto es el lado posterior. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces así ya tendríamos el trazo del lado posterior. Entonces, miren, qué fácil es, ¿no? Realizar el trazo posterior cuando se tiene el trazo delantero. Entonces, cuando yo quiero, primero, yo les recomendaría, ¿no? Cuando hagan sus trazos en escala, hagan 2 trazos del lado delantero. De esa forma, ustedes también están reforzando el aprendizaje de realizar el trazo delantero, pero eso sí, igualito, igualito, con las mismas cantidades, rectificando, midiendo, controlando, ¿sí? Y sobre ese trazo, sobre uno de los trazos, ustedes pueden tranquilamente realizar su trazo del lado posterior. Recordando que lo primero que debo de hacer del punto B, entrar 2 centímetros a X. Aquí le voy a marcar bien X, ¿ya? El punto X. 2 centímetros. Luego, esos 2 centímetros, que sería X, se ha unido con el punto E. De E hacia P le hemos sacado la 12ª parte del contorno de cadera. Del punto E he medido la misma cantidad hacia R. ¿Cuánto? 7,8. Y luego con la regla de sisa he unido, así, sencillamente. Las que tienen regla de tiro también lo unen. Como les decía, ¿tienen licencia a pasarse un poquito? Sí. Esta línea semicurva muchas veces no va a llegar a R, va a pasar un poquito, no hay problema, pueden pasarse. ¿Qué más vamos a hacer? Que el punto P se va a unir con el punto V, aquí está el punto V, ¿no? Se va a unir en forma. Entonces yo trato de colocar mi regla pantalonera de esta forma y lo trazo, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué más? El punto V se va a unir con el punto I, porque tiene que ser igual, el mismo contorno de botapié. El punto H se une con el punto W, el punto W con la línea, con el punto C. Y en esta parte de A tengo que salir los 2 centímetros que entré, sí o sí, ¿ya? Y ubicamos el punto Y. El punto Y se va a trazar con el punto C. En esta línea diagonal que he trazado de E hacia X, la he prolongado, ¿ya? Una vez que he prolongado, he medido de X hacia Z 3 centímetros. Aquí está la flechita. 3 centímetros. Y una vez que tengo los 3 centímetros hacia arriba, estoy marcando solamente uniendo con Y, ¿ya? Uniendo con Y. Todo este punto de Z que ha pasado por X, ha pasado por R, hacia el punto P, es el fundillo mayor, eso no hay que olvidarse, ¿ya? Ahora, vamos a suponer, suponer que alguien, aunque, bueno, ustedes saben, de gustos y gustos y gustos, hay cada detalle que a veces a uno le piden. Y te pueden decir, ¿no? Ya mi pantalón está anchito, pero ¿sabe qué? Yo quiero que me entalle un poquito mi pantalón, por favor, no sé si le podría poner una pincita. Y bueno, capaz ustedes pueden decir, no, la misma me ha enseñado a poner pinzas, ¿y ahora qué hago? Pero entonces aquí estamos para resolver. Les explico y por favor pongan mucha atención. ¿Estamos? Mucha atención, porque no puedo remarcar mi trazo. ¿Estamos? Mucha atención. ¿Qué haríamos? Si me piden una pinza en el lado posterior, lo primero que yo debo de pensar es una pinza que le va a entallar y debo de pensar en 2 centímetros de ancho de pinza. Entonces, en este caso, escuchen bien, sé que he entrado 2, sé que tengo que recuperar 2, entonces me piden pinza. ¿Qué hago? En vez de salir los 2, voy a salir 4 centímetros, ¿ya? 4 centímetros. Y solamente ubicaría el punto y ese punto Y lo uno con Z. Así de sencillo. Ahora, realizamos la pinza. ¿Cómo realizamos la pinza? Ubicando el centro de la línea, la nueva línea de Y a Z y dibujaríamos la pinza. Bueno, entonces mejor esa partecita les voy a explicar solamente realizando los puntos elementales. ¿Estamos? A ver, ¿ya? Bien, por ejemplo,
Miren ustedes. Ajá. Voy en busca. No, no está bien. A ver, voy a trazar una línea, ¿sí? Una línea acá, ¿ya? Este punto le vamos a poner el punto A, para que se den cuenta, ¿ya? Aquí estaría el punto A que lo voy a poner aquí adentro. Supuestamente estamos haciendo el trazo del lado delantero, ¿ya? Y yo voy a hacer, por ejemplo, la línea diagonal, que estaríamos acá, el punto X, subimos 3 centímetros, y aquí estaría, por ejemplo, el punto Z. Entonces, como aquí estaba el punto D, porque es el lado delantero, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y me dice que debo de entrar 2 centímetros, aquí ya entré los 2 centímetros, de D entré 2 centímetros, entonces, me recuerdo que debo de salir 2, pero a la vez me está pidiendo pinza, entonces le voy a poner 4 y le voy a ubicar el punto Y. Estamos, 2 centímetros de lo que entré y 2 centímetros de ¿qué? De la pinza, ¿ya? Entonces, miren ustedes qué va a pasar, ¿ya? La vamos a prolongar esta línea y acá le vamos a ubicar, por ejemplo, el punto C. Y yo me recuerdo que Y con C sí o sí se tienen que unir. Entonces agarro Y con C y lo uno, ¿ya? Bien, ¿qué más voy a unir? Y con los 3 centímetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y con los 3 centímetros. Entonces, entré 2, recuperé 2, pero a la vez tengo 2 para la pinza. ¿Cómo ubicamos la pinza? Mucha atención, por favor. Debo de ubicar el punto central. Agarro mi cinta métrica, la pongo en el punto Y le pongo en el punto Z. Doblo mi cinta de esta forma, así, ¿ya? Doblo bien dobladito. Y acá le ubico el punto central. Este punto central le vamos a poner, a ver qué punto, le vamos a poner el punto S. Le ponemos acá arribita el punto S. ¿Ya? ¿Listo? Allí está el punto S. Ahora, del punto S, vamos a dibujar nuestra pinza. Atentas, por favor. Vamos a dibujar la pinza. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar la pinza? Retiro este papel, ¿ya? Un ratito. Yo agarro mi regla y la coloco de esta forma, ¿ya? Así. Se está colocando torcida. No, mamacita, no estoy colocando torcida, sino que estoy haciendo, estoy escuadrando el punto S. ¿Cómo escuadro? Mi regla está recta en esta línea. ¿Estamos? Está recta en la línea. Entonces yo necesito escuadrarla y bajar una línea. ¿Estamos? ¿Ya? Se está viendo acá, ¿no es cierto? Escuadrado y bajé la línea. Muy bien. Una vez que bajé esa línea que no tiene medida, recién le voy a medir. ¿Cuánto debo de medir? En base de 10 a 11 centímetros. Debe de tener la profundidad. De ese abajo le bajamos de 10 a 11 centímetros. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, miren acá. Si he aumentado 2 centímetros para mi pinza, de ese le tengo que poner 1 centímetro para aquí. Le vamos a poner aquí el número, 1 centímetro y 1 centímetro para acá. ¿Ya? De ese va 1 centímetro aquí y de ese va 1 centímetro acá. Una vez que tengo yo 1, 1, tengo que dibujar mi pincita. Entonces agarro 1, lo uno con los 11, por ejemplo, 1 con 11. Y si elijo 10, 1 con 10, 1 con 10. Dibujo mi pinza. Y ustedes saben, para recordar, puedo subir 1 centímetro, puedo subir 0,8 milímetros y dibujaría mi pincita para poder recortar en mi papel de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que empatarse. Al cerrar la pinza, al coser la pinza, se va a quedar acá hundido. Entonces, para que no quede hundido, se le hace este detalle, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la pincita
no va a tener que hundirse si hacemos este detalle, ¿ya? Sí o sí le tenemos que hacer ese detalle. Entonces, el lado posterior, ¿qué estaría pasando con el lado posterior? Que le vamos a poner su pincita de 2 centímetros, nada más. ¿Y por qué? Porque la pretina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La pretina va a ser aparte, ¿ya? Y al ser aparte, entonces se le puede poner la pincita. ¿Qué más se le puede poner? Le vamos a poner el bolsillo en el lado delantero, ¿no es cierto? Claro que sí. Acá estoy, por ejemplo, recreando, ¿no? La parte del fundillo mayor. Aquí está el punto R, aquí está el punto R y aquí está el punto P, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con el punto P? Vamos a unir con R, con la regla de tiza o regla de tiro. Así, sé que se pase un poquito, que se pase. Y luego esta regla, esta línea sería la parte posterior, como la que estamos viendo aquí, en el trazo que hemos hecho, ¿no es cierto? Y esta parte era para que ustedes sepan cómo se puede poner una pinza en el lado posterior si en caso nos piden. Esto es opcional, pero sí o sí yo quería mencionar este detalle porque a veces no va a haber oportunidad para poder tratar en otro momento. Y es por eso que yo les estoy enseñando cómo ubicar una pinza y qué debo de hacer para poder obtener mi pinza. Los 2 centímetros que yo entré, los recupero de A. Y aparte marco 2 centímetros más, porque mi pinza va a tener solamente uno, es para darle entalle nomás en la parte posterior, ¿no? Porque a veces te piden, ¿ya? Muy bien, entonces, con respecto al trazo del lado posterior y teniendo en cuenta qué debo de hacer para, para cuando me pidan una pinza en el lado posterior, vamos a pasar a otro punto que habíamos quedado y que les había dicho que por favor vayan recortando ustedes sus telitas, ¿no? Para hacer nuestro mostrario. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Claro que sí, muy bien. Entonces, miren ustedes, cuando yo en el lado delantero he ubicado mi bolsillo, ¿qué debo de hacer? Ahí está el otro asunto. Debo de hacer mi trazo en un papel o también en una cartulina. Si es que yo voy a hacer mi bolsillo con el detalle que estamos viendo acá, que puede tener una línea semicurvita en esta parte, sí o sí, yo me tengo que ayudar, por ejemplo, aquí vamos a observar, de una cartulina, ¿ya? Una cartulina dúplex, ¿no es cierto? Por el otro lado tiene color blanquito y por acá marroncito. Entonces, cuando yo he trazado mi bolsillo tal como está acá, ¿cómo he obtenido esta línea curva? He obtenido cuando he usado mi regla, ¿no es cierto? Y le he ubicado así para que me dé formita. ¿Estamos? Allí me va a dar una formita, ¿ya? Curvita, ¿ya? Entonces, mi bolsillo prácticamente está tal cual lo he dibujado aquí. Por eso lo estamos viendo grandecito. Esto es una medida ya normal de un bolsillo. Entonces, ¿qué debo de recordar? Esta línea es de costado, la que está acá. Esta línea que ustedes ven aquí en diagonal es la que está aquí, que me va a servir para poner la mano. ¿Estamos? Para que podamos introducir al bolsillo. Esta línea está aquí y esta otra línea está acá. ¿Ya? Ahí está el bolsillo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hice? He cortado mi tela. Y cuando yo corté mi tela, he mandado 1 centímetro a todo el borde, porque estamos trabajando sin ensanches, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. Entonces, ¿de qué me sirve que yo agarre un pedazo de cartulina y pueda trazar mi molde de bolsillo? Me sirve para lo siguiente. Atentas, por favor. Yo lo ubico así a 1 centímetro y comienzo a planchar.
¿Ya? Hacemos de man que estoy planchando, miren, por aquí, por acá. Y cuando voy a venir a la parte curva, solamente la plancha la paso de esta forma, así, presiono. Ahí presiono la plancha, bien presionado. Por supuesto que la plancha debe estar graduada, ¿no es cierto? Cuando yo levanto mi plancha, ¿qué voy a observar? Que tiene acá ya su ensanche 1 centímetro, tiene acá 1 centímetro, ¿ya? Y tiene la parte curva formada. Para eso se hace este modelo de bolsillo. Y entonces, ya automáticamente nos damos cuenta que esta parte de aquí va a ser para que sea unida en el lado posterior. Y aquí vamos a ponerle nosotros su refuerzo. Y acá el centímetro que sí o sí me va a servir para que llegue hasta la parte de la cintura. Porque todas las piezas que estamos cortando vamos a darle ensanche. ¿Ya? Bien, entonces ponemos a un lado ya el bolsillo preparado. Miren ustedes, ya se quedó ahí con su doblez, si se observa, ¿no es cierto? Bien. Cuando yo trace mi bolsillito, debo de recurrir hacia otro pedazo de cartón, por ejemplo así, miren, yo lo voy a poner por el otro lado, ¿ya? Debo de recurrir a otro pedazo de cartón, le puedo poner exacto, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, ¿ya? Que forme bien el ángulo. Miren, acá está formándose el ángulo, formándose el ángulo. Y luego, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Con mi reglita estaría dibujando, por ejemplo, esta parte de acá. Presiono así con la regla y estaría dibujando esta línea diagonal, así. Dibujo esta línea diagonal así. Y una vez que dibuje la línea diagonal, lo retiro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando mi refuerzo, mi vuelta, ¿ya? Entonces, agarro mi regla, como sé que mide 3 centímetros de ancho, simplemente, ¿qué hago? Miren, lo trazo desde aquí hasta aquí. Y voy a ponerle el símbolo de tijeras para cortar. Entonces, ¿esto qué cosa sería? Puede ser la vuelta. ¿Qué más puede ser? Refuerzo. Y de inmediato, acá está, miren, cortadito mi refuerzo. ¿Ya? Ustedes saben que yo soy bien rápida, ¿no es cierto? Ya les enseñé cómo trazo y cómo debo de cortar, ¿sí? Y ya lo corté. Y aquí tengo, miren, mi vuelta. Así de rápido. ¿Estamos? Ya le mandé ahí. ¡Chum! Lo corté. Aquí está mi vuelta. Entonces, para eso sí, ¿qué debo de hacer? Atención, por favor. Miren, puedo cortar así, pero ¿qué pasaría si de pronto lo pongo así? Me va a salir mal. Entonces, para eso, ¿qué debo de hacer? Antes de cortar mis telitas, y yo no lo he realizado para poder enseñarles a ustedes, debo de hacer esto, ¿ya? Esto es de la cintura, entonces le vamos a poner, perdón, le vamos a poner acá una flechita, si es preciso, así le dibujamos, o podemos escribir cintura. ¿Qué más le vamos a escribir acá? Esto es una línea que va así, una flechita, esto es el costado. Ahí está, costado. Entonces, para que se ubique en mi trazo, también, pues, ¿no? Le vamos a escribir cintura, sí o sí, cintura, ¿ya? Y acá le ponemos costado, para darme cuenta. Ya está, miren, cintura y costado. Entonces, sí o sí, cintura dice, cintura con cintura. Muy bien. Y costado con costado. Ya sé cómo voy a hacer mis cortes en mi telita. Por A por B se puede perder. ¿Qué debo de poner? Vuelta. ¿Qué debo de poner acá? Bolsillo. Este es el bolsillo, parche. ¿Ya está? Su flechita, que siempre me va a indicar al hilo. Después, ¿qué más le debo de escribir? Su nomenclatura, por supuesto, ¿no? Debo de cortar 2 piezas.
Ya está, allí. ¿Qué más? Acá tengo ya mi vueltita, ¿sí? Que sí o sí me tiene que salir al hilo, ¿no es cierto? Ya está. ¿Cuántas veces vamos a cortar? También vamos a cortar 2 piezas. Ya está, porque voy a hacer 2 bolsillos, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando yo tengo ya toda mi nomenclatura, ya lo tengo cortado mis bolsillos, ya los he planchado, acá la curva me va a salir igualita, precisa, ¿no? He planchado así, no se olviden. Esto es su revés de la tela, también ustedes ya saben. Ahora, vamos a cortar. El pedacito que me va a servir de vuelta y de refuerzo también debe de estar por su revés y debe de estar cumpliéndose al centímetro. Acá, ¿ya? Vamos ahora a ver esta vueltita o refuerzo. ¿Qué le vamos a hacer aquí? 1 centímetro acá, 1 acá y 0 acá. Entonces también, ¿no? Como creo la vez pasada también les había dicho, ¿no? Si por A por B yo tengo todos mis moldecitos y no quiero sacar mi folder, quiero que esté intacto mis hojitas, ¿qué debo de hacer? Debo de escribir acá una flechita, 1 centímetro. Una flechita acá, 1 centímetro. Otra flechita acá, 1 centímetro. ¡Ay! ¿Y para qué yo le puse esa flechita con uno? Ah, le tengo que dar 1 centímetro. Ya me recuerdo. ¿No es así? Claro que vale. Entonces, miren, 1 centímetro, acá le damos 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Así no nos vamos a olvidar, ¿ya? Porque muchas veces la mente es frágil y nos olvidamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que yo ya tengo así, ¿no? Preparado todo mis muestritas, porque ahora estamos en el desarrollo de la muestra de este bolsillo, lo primero que tengo que hacer es esto, cintura con cintura, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya retiro mis moldes, los guardo, y después que los guardo, cojo, así, ¿ya? Estamos trabajando, no se olviden, revés con revés, ¿no es cierto? Así, le pongo de esta forma, ahí vamos, a ver, a ver, ajá, aquí tiene que encajar, miren pues, ahí estamos, así, y lo vamos a coser, ¿ya? Primero vamos a preparar la bolsita, a ver, ¿ya? Vamos a preparar la bolsita primero. Entonces, ¿acá a cuánto le vamos a coser? A 1 centímetro, ¿sí? Bien, entonces también, ¿qué debo de hacer? Debo de atracar. ¿Qué más? A ver, le pasamos a 1 centímetro y atracamos aquí. ¿Qué más? Vamos a darle un cortecito. Una vez que le damos el cortecito, miren, ¿ah? Volteamos. Ahora, podemos planchar o podemos simplemente usar nuestra uñita o nuestra yema de dedo, presionamos, volteamos, ¿sí? Ahí está volteadito. Y le vamos a dar acá un pespunte. Puede ser al ras o puede ser que el ancho de pie prensatela, ¿ya? El ancho de pie prensatela, ¿sí? Derechito, me estoy guiando por el ancho de pie prensatela. Hasta arriba, le atracamos, ya está. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Por ejemplo, uno, podemos remallar con el mismo color del hilo, o si no, le vamos, si lo remallo lo dejaría así, ¿estamos? Pero como yo no, yo quiero hacer el otro detalle, ¿qué hago? Le doblo acá a 1, por eso solamente estamos usando 3 de ancho, ¿ya? Le doblo a 1, ¿sí? Le doblo a 1, bien dobladito, y es preciso también le marcamos, así, marcadito, y le doblo acá, ¿ya? Así, y lo paso a máquina. Entonces vamos a tener 2 costuras con su pespunte. ¿Qué más? Me va a servir de un buen refuerzo.
me va a servir de un buen refuerzo. Le coso al ras, y al final le podemos atracar. Una vez que hemos atracado, a ver, aquí no ha pasado la costura. Seguro que ya se terminó el hilo, efectivamente. Le ponemos a ver otro hilito. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta operación de doblar el refuerzo? Estoy haciendo que mi bolsillo tenga más consistencia, ¿ya? Porque es un bolsillo parche, no va a tener su bolsa, porque a veces también forramos los bolsillos. ¿Estamos? Entonces, ahí vamos. Para terminar, a ver, ahora vamos a preparar, ¿ya? Preparamos nomás nuestro bolsillito, a ver si todavía tenemos tiempo. Entonces, acá le damos un cortecito, sacamos la puntita. Una vez que sacamos la puntita, ya está. Miren, ya está ahí mi bolsillito. Todo esto es lo que he planchado. Ahí está, ¿no es cierto? Si se observa. Y ahora vamos a coger otro pedazo de tela, la más grande, ¿no es cierto? Vamos a simular que esto es el lado delantero. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Se acuerdan? Lo que les dije. A ver, vamos a recordar un ratito. Aquí decía costado, este otro bolsillo es así, ¿no es cierto? Costado. Entonces ya, el que no está planchado debe de ir ahí, porque es costado, dice, ¿no? Bien, entonces ahí sí, vamos a ir en busca de los alfileres. Entonces vamos a ubicar el bolsillo, ¿ya? Cintura, acá arriba, cintura, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo lo voy a ubicar? Si está en la cintura, antes de colocar el alfiler, debo de verificar que esté al costado, que esté al ras, ¿no es cierto? Debe de estar al ras. Ajá, perfecto. Entonces ahí sí, alfiler en la parte de la cintura, vamos colocando bonito por donde se ha planchado. Miren, ahí está la curvita bien hechecita y vamos hacia el costado. Ahí está el costado. Entonces le ponemos un alfiler aquí en la abertura del bolsillo y le ponemos otro alfiler en la parte del costado. Y ahí mi bolsillo está quieto, no se va a mover. Entonces, ahora ¿qué me toca? Coser mi bolsillo. Voy acá, ya, ahí le pongo firme, ¿sí? En la parte de la cintura, voy a empezar a coser haciendo la puntada de seguridad, le retiro un poco el alfiler y vamos a coser al ras. Ahora, ¿puede llevar una sola costura? Si en caso está el modelo, le ponen una sola costura. Pero si en caso estuviera con doble pespunte, ustedes le ponen el doble pespunte. No hay ningún inconveniente, ¿ya? Pero ¿qué estamos haciendo al poner, por ejemplo, doble costura? O lo estamos haciendo doble pespunte. Estamos haciendo, ¿ya? Que nuestro bolsillo tenga mejor consistencia, ¿no? No se va a descoser, como ustedes saben. Lo primero que se acaba es el hilo. Entonces, para que no se rompa el hilo, le vamos a dar dos costuritas. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy cosiendo con bastante cuidado, ayudando a que la curva me salga bien hechecita. ¿Estamos? Bien hechecita debe estar la curva. Ahí está. Le damos ahí también su atraque. Ahí nomás puedo girar. Miren ustedes, si deseo le mando ahí dos puntadas. Y ahí nomás empiezo dándole el pespunte necesario, siguiendo siempre la forma curvita de este bolsillo. Vamos girando con suavidad, así, ya. Ahí le ayudamos, miren, así, la tela hacemos girar y estamos bien concentradas. ¿Para qué? Para que tenga el pespunte bien hechecito con la forma de la curvita. Y así vamos terminando, miren, ya. Y ahí le atracamos. Bien, entonces, como yo voy a colocar, por ejemplo, el elástico, entonces aprovecho, le pongo ahí
a medio centímetro o el ancho de tela. Miren, ¿ah? Le estoy, ¿qué estoy haciendo? A ver, estoy cosiendo, ¿ah?, la parte de la cintura para que quede quietecito y también, si es preciso, le coso el costado donde vamos a coser con el lado posterior nuestro bolsillito, así. Ahí también le atraco y luego retiro, ¿sí? Entonces ya mi bolsillo, le puedo retirar el alfiler de acá, le retiro el alfiler de la cintura, ¿no? Y miren, ya está mi bolsillo. Ya entró mi manito y está con libertad, está amplio el bolsillo. Capaz guardarán, pues no sé qué sé yo, ¿no? Si son enfermeros, guardarán todos sus herramientas de lo que soy de enfermería, ¿no es cierto? Mira, ya está el bolsillito. Entonces ya está listo, ¿para qué? Para que se encuentre con el lado, ¿con qué lado se va a encontrar? Con el lado posterior. Entonces, si se va a encontrar con el lado posterior, vamos a ver acá ya un simulacro. Si se va a encontrar con el lado posterior, mi bolsillo ya está firme, ya no necesita que le ponga yo absolutamente nada. Agarro mi lado posterior de esta forma, ¿no es cierto? Así que encaje bien, ya que encaje bien, y empezaría a unir, ¿no es cierto? El lado posterior, ¿con qué? Con el lado delantero, ¿ya? Entonces, voy a unir con seguridad, porque mi bolsillo ya no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque le mandé ahí la costura al costado, la costura en la cintura, entonces ya lo voy a unir yo, mi lado posterior. Ahora sí, un detalle, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a hacer? A la hora de estar pasando a máquina, ¿ya? En la unión del lado posterior con el lado delantero, acá, donde está vamos a darle a ver una vueltita, acá, donde está este bolsillito, acá le tengo que remachar 1, 2, 3 si es preciso, para que no se suelte, porque cuando uno está con la opción de pues sacar la mano, entra la mano, retiro la mano, guardo no sé qué cosas así, acá se va debilitando el hilo, porque a veces también qué pasa, ¿no? Nuestra manito al tener el bolsillo, ¿qué hace? Descansa la mano y tiramos hacia abajo, mire, tiramos, forzamos. Entonces, para que no se rompa ese hilito, se le da acá un refuerzo, un remache. Eso lo podemos hacer inclusive cuando estamos cosiendo, ¿no es cierto? Vamos acá, ponemos solamente la palanca de retroceso y ya estamos ahí remachando esa partecita. Entonces, si yo remacho bien esta parte de acá y mi cliente dice, carambas, esta señora me ha cosido muy bien, perfectamente en mi bolsillo. Meto la mano, guardo mi cantidad de cosas que tienen peso, me apoyo bien en mi bolsillo y no se rompe el hilo de acá. Entonces me ha hecho muy bien mi pantalón, voy a regresar donde ella. Regresa tu cliente a pedirte otro pantalón, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos realizado nosotros, ¿no? El bolsillo, uy, el bolsillo, el bolsillo del costado, bolsillo parche para el pantalón.